A lo largo de los años, los humanos hemos buscado ponerle rostro a lo divino. Le hemos puesto sexo, color, forma, idioma, nacionalidad. Date cuenta cómo todas las civilizaciones que han existido han creado su propia versión de Dios. Todos los días nace un nuevo credo, nace una nueva religión, un nuevo concepto de Dios. En la actualidad, según vi en internet, existen 4.200 religiones. Imagínate entonces, ¿eso quiere decir que 4.199 sean falsas? ¿Por qué nos empeñamos en buscar una verdad única? ¿Y si Dios en realidad es un poco de todas como una ensalada? Nuestra naturaleza humana, que no sabe explicar ni logra ponerle sentido a su existencia, encuentra refugio en algo superior. Así funcionamos. Y como usualmente todo lo que pasa por nuestras manos queremos poseerlo, todas estas instituciones religiosas que se han formado alrededor de este ser superior argumentan: yo lo descubrí, yo tengo la llave al cielo. A nosotros nos dejó indicaciones precisas y claras de cómo llegar a él. Debes hacer lo que te decimos para que te escuche. Me encanta esta. Dios designó a ese humano específico para portar su palabra y sus ideas. Y si muere, existimos algunos otros humanos que fuimos seleccionados para decidir quién es el nuevo portador de la voz del Supremo. O la que aplican todas. Tenemos este libro especial con las instrucciones que deben seguirse para llegar al cielo, o al nirvana, o al paraíso, o al moksha, o lograr el samadhi, o la mabá, o al mictlán, o como le quieras llamar. Debemos entender que las deidades no son buenas ni malas. La madre naturaleza no sabe de moral, ni de bien o de mal. No es bondadosa por darnos comida, ni es maligna por enviarnos terremotos y huracanes. Lo que sucede es la constante necesidad de encontrar características humanas en lo divino que ha generado muchísimo dolor y separación. No pretendo decir con esto que unos u otros tengan la razón, o que alguno sea incorrecto, o que alguien está rezando al Dios indicado, o que mi forma de verla sea la correcta. La maravilla de las religiones o credos es la diversidad misma. Existiendo tantas culturas y formas de ver la vida, es natural que todos tengan una perspectiva diferente de Dios. Cualquier entendimiento de Dios está bien y es correcto, y cualquier camino hacia Él, tarde o temprano te llevará a encontrarlo, no hay más. La visión incorrecta es la división y el conflicto por creer que la verdad de uno u otro es la absoluta. Ese es el error. La espiritualidad es una visión de la divinidad que, a diferencia de las religiones, no es un credo, no tiene dogmas y no tiene prácticas específicas. La religión limita, la espiritualidad es ilimitada. Religiones hay miles y espiritualidad solo hay una. La religión es incuestionable y la espiritualidad no deja de cuestionar. La religión se basa en creer y la espiritualidad se basa en ser. No son buenas o malas ninguna de las dos. En nombre de ambas han muerto miles de personas. Tanto en cultos como sectas espirituales han provocado suicidios masivos, sin olvidar que las guerras en nombre de las religiones han existido por miles de años en nuestra historia y han arrasado con culturas enteras. También, en nombre de ambas, se han hecho cosas grandiosas a favor de la humanidad. En mi sentir, la espiritualidad es algo que se adapta mucho más a los tiempos actuales porque la divinidad es un tema infinito que no cabe en un libro o en un credo o en un sistema de reglas y rituales. Yo encuentro más razonable y me siento más pleno con el entendimiento que he construido de la realidad, transitando algunas prácticas espirituales que las que me han enseñado las religiones en general. Nuestra percepción de la realidad está limitada, ya que con nuestros sentidos solo captamos una pequeña parte del ancho de banda enorme de frecuencias energéticas. Solo tenemos 5 sentidos y no pueden captar todo lo que pasa allá afuera. Los felinos y los búhos, por ejemplo, pueden ver otras energías que nosotros no vemos. O las ballenas pueden escuchar otras vibraciones que nosotros no escuchamos. O la información que viaja en nuestros celulares no la vemos por ahí rondando. O las ondas de radio. El materialismo científico declara que todos los fenómenos y todo lo que existe deriva de la relación entre la materia y la energía, sin más. Sin embargo, hasta el momento la comunidad científica no ha logrado desde sus limitados métodos científicos explicar la conciencia como algo separado de la materia y por tal niegan que existe. El sesgo que tiene la ciencia está limitada por su propia capacidad de probar las cosas de alguna manera. La ciencia dice, si no es comprobable por el método científico, no existe. Pero como dice Carl Sagan, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Dios es experimentable de manera personal y el aparato de medición eres tú mismo. Dios no es una hipótesis de algunos. Dios es apreciable por medio del amor, por medio de la naturaleza, por medio de los estados alterados de conciencia generados por la meditación profunda o las plantas de poder o por el yoga en todas sus variantes o por las experiencias cercanas a muerte. No se trata de descifrar y probar la existencia de Dios, se trata de sentirlo y apreciarlo. La vida es simple y solo se vive con toda la intensidad que lo permiten nuestros 5 sentidos y emociones confiando en el plan de nuestro Creador, no cuestionándolo todo o buscándole encontrar un sentido a Dios.
La ciencia y la espiritualidad están intrínsecamente conectadas y la realidad holográfica multidimensional que vivimos, así como la capacidad de modificar la realidad y la materia a nivel atómico, ya es algo que debemos aceptar y estudiar con nuevos modelos científicos, para así lograr crear un entendimiento mucho más claro de cómo se conecta nuestro espíritu, nuestro cuerpo y nuestra mente. Y la física cuántica es el puente entre la espiritualidad y el materialismo científico. Esa es la clave. Estamos en un momento de la historia en que los postulados de Newton deben de replantearse. Si descubres cómo la espiritualidad es más una ciencia que una creencia, si logras encontrar lógica y estructura tan evidente que hay detrás de toda esta energía única e infinita que es el todo y cómo te conforma a ti y a los demás, podrás tener un aliado indestructible en tu camino. Llámalo como quieras, pero confiando en que existe un plan preexistente para ti dentro de este juego llamado realidad. El cambio que generará una verdadera revolución en la psique humana es el despertar de conciencia. Debemos ser conscientes que todo lo que pasa a nuestro alrededor, conscientes del uso desmedido de recursos que tenemos como individuos y como familias y el consumismo en el que vivimos. Debemos ser conscientes de cómo vemos y cómo tratamos a los demás seres vivos, no solo a otros humanos. Y debemos ser conscientes de cuál es nuestra misión individual en la Tierra. No venimos a acumular recursos. No venimos a glorificar nuestro paso en esta tierra como individuos. Venimos a glorificar nuestro paso por esta tierra como raza, como sociedad y como comunidad y familia. Cada uno de nosotros tiene un papel en este gran escenario que es la vida. Si vives en esta sociedad lo tienes y no hay más. Tienes una obligación con tus hijos, tienes una obligación con tus familiares, con tus padres, tienes una obligación con tus vecinos, con tus compatriotas y con toda la humanidad. Estamos juntos en esto, nos guste o no. Y debemos buscar dentro de nosotros cuál es el rol que nos fue asignado. Debemos hacer conciencia de la responsabilidad que tenemos individualmente para poder enderezar este barco y no irnos al despeñadero en los próximos 30 años. No tenemos que hacer mucho, no tenemos que ir a rescatar ballenas al Pacífico, ni tenemos que amarrarnos en un árbol en la selva amazónica, no tenemos que ir a Wall Street con pancartas contra el capitalismo, ni tenemos que ir a votar por el candidato del cambio. Tampoco tenemos que postear todo lo que podamos contra la guerra o el hambre en redes sociales. No dejes de hacerlo si ya lo estás haciendo. Pero lo que es verdaderamente importante y es el más grande catalizador de cambio en la humanidad es recordar diariamente que lo mejor que podemos hacer hoy es trabajar tú en ti y yo en mí. Que no se nos olvide. Si te interesa más de este contenido, esta conferencia solo fue una probadita del método que he desarrollado. Para profundizar más, te invito a inscribirte a mi taller presencial de un día o a adquirir mi libro Ensalada de Maestros. Gracias.